Despiertas en medio de la madrugada, el corazón acelerado, una decisión martillando en tu cabeza. ¿Es Dios hablando o soy yo? La duda no te deja dormir, no te deja vivir, porque ya te equivocaste antes, ya confundiste tu voz con la voz de Dios, y el precio fue demasiado alto. Relaciones destruidas, oportunidades perdidas, caminos que nunca debiste haber seguido, todo porque no sabías diferenciar la voz de la ansiedad de la voz de la fe, el miedo disfrazado de prudencia, la desesperación vestida de dirección divina, horas pidiendo claridad, pero tres voces responden al mismo tiempo. Una te empuja hacia adelante, otra te paraliza de miedo, y la tercera susurra paz. ¿Cuál de ellas es Dios? ¿Cuál de ellas es el enemigo? ¿Cuál de ellas eres solo tú intentando sobrevivir? Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que voy a revelarte hoy va a cambiar completamente la forma en que escuchas. Dios nunca quiso que vivieras en esta confusión. Él tiene una voz, y no se parece al caos que habita en tu mente, pero existe un secreto que nadie te contó sobre cómo habla el cielo. La verdad es esta: no te enseñaron a escuchar a Dios, te enseñaron a tenerle miedo, a confundir su voz con castigo, a interpretar su silencio como rechazo. Y por eso, cada vez que Él habla, dudas. Cada vez que Él te guía, cuestionas. Cada vez que Él te redirige, crees que te equivocaste. Pero la voz de Dios nunca viene con culpa, nunca viene con desesperación, nunca te empuja a una decisión que destruye tu paz. La voz de Dios no grita, no compite con el ruido de tu mente. Espera hasta que silencies el caos interno, y cuando finalmente paras, está ahí. La Biblia dice en Juan 10:27, clara: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. No dice que las ovejas adivinan, no dice que interpretan señales confusas, dice que ellas oyen, porque la voz del pastor es reconocible. Pero ¿sabes por qué tú no la reconoces? Porque hay otras voces que alimentaste por tanto tiempo que ganaron autoridad. La voz de la herida que te hace creer que no mereces. La voz del trauma que te mantiene en modo supervivencia. La voz de la ansiedad que convierte todo en urgencia. Y comenzaste a llamar a esas voces intuición. Comenzaste a llamarlas presentimiento. Comenzaste a llamarlas Dios. Pero Dios nunca te guiaría a un lugar que roba tu paz antes de que llegues ahí. Dios nunca te empujaría a una decisión que te hace sentir culpa antes de tomarla. Esa no es su voz. Es la voz del miedo intentando protegerte de la manera equivocada. Aquí está la revelación que lo cambia todo. La voz de Dios no te aterra, te ancla. La voz de Dios no te confunde, te aclara. Incluso cuando el camino es difícil, su voz trae certeza interna. No ansiedad disfrazada de fe, no desesperación vestida de coraje, sino una paz inexplicable en medio de la tormenta. Y es exactamente eso lo que Pedro necesitó aprender aquella noche en el mar. Escuchó la voz de Jesús: ven, y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero entonces el viento, el ruido, la lógica, el miedo, y Pedro se hundió, no porque Jesús dejó de hablar, sino porque Pedro comenzó a escuchar otra voz, la voz que decía: esto es imposible, la voz que decía: vas a morir, la voz que decía: vuelve al barco. ¿Y tú? ¿Cuántas veces ya estabas caminando sobre las aguas y te hundiste? No porque Dios te abandonó, sino porque quitaste los ojos de Él y los pusiste en los vientos de tu propia mente. Pero hay algo sucediendo en lo invisible que necesitas entender. Necesitas entender lo que estaba pasando con Pedro aquella noche. No fue solo una lección de fe, fue una revelación sobre cómo funciona la guerra espiritual por tu mente. Pedro no se hundió porque dudó de Jesús. Se hundió porque comenzó a escuchar el viento como si fuera verdad. El viento era real, la tormenta era real, pero la voz de Jesús era más real. Y esa es la trampa que te atrapa hasta hoy. Miras el caos a tu alrededor y crees que define lo que es verdad. Escuchas el ruido de tu ansiedad y crees que te está protegiendo. Sientes el miedo martillando en tu pecho y crees que es sabiduría. Pero Dios nunca te enseñó a obedecer el miedo. Te enseñó a reconocer su voz. ¿Sabes cuál fue la diferencia entre Pedro y los otros discípulos? Los otros se quedaron en la barca, seguros, protegidos, racionales. Pedro salió, arriesgó, confió, obedeció y sí, se hundió. Pero aún hundiéndose,
estaba más cerca de Jesús que todos los que quedaron en la barca, porque la voz de Dios no te llama a la seguridad, te llama a la dependencia, te llama a un lugar donde no puedes sobrevivir sola, donde tu lógica, donde tu control no alcanza. Y es exactamente ahí donde aprendes la diferencia entre escuchar a Dios y escucharte a ti misma. Tu voz te mantiene en la barca, la voz de Dios te saca de ella, tu voz te hace calcular riesgos, la voz de Dios te hace caminar sobre imposibilidades, tu voz te pregunta, ¿y si sale mal? La voz de Dios te responde, yo estoy aquí, pero hay algo que el enemigo sabe y tú aún no has percibido. No necesita hacerte dejar de creer en Dios. Solo necesita hacerte dudar que escuchaste a Dios. Solo necesita plantar una pregunta. ¿Será que fue realmente Él? Y listo. Comienzas a hundirte. No porque la palabra de Dios perdió poder, sino porque dejaste de fijarte en ella. Jesús no reprendió la tormenta cuando Pedro comenzó a hundirse. Reprendió la duda. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No era sobre que Pedro tuviera miedo. Era sobre que Pedro dejó que el miedo hablara más alto que Jesús. ¿Y cuántas veces has hecho eso? ¿Cuántas veces Dios te dio una dirección clara, pero te quedaste escuchando los «y sí»? ¿Cuántas veces Él te sacó de una relación, pero volviste porque la soledad gritó más fuerte? ¿Cuántas veces Él te guió a un camino nuevo, pero desististe porque la lógica no tenía sentido? La voz de Dios no compite, simplemente es. Y cuando aprendes a reconocerla, dejas de vivir en el caos mental, dejas de hundirte cada vez que sopla el viento, dejas de confundir tormenta con abandono, porque la tormenta no significa que Dios se fue, significa que Él te está enseñando a escuchar de Él, no de ella. Y ahora viene la parte que va a cambiar tu forma de orar. Si este video está tocando algo profundo dentro de ti, si estás comenzando a entender por qué viviste tanto tiempo en confusión, entonces necesitas suscribirte a este canal ahora mismo, porque este no es un canal cualquiera. Es un espacio donde Dios habla directamente con quien está cansado de vivir en el caos mental, con quien quiere aprender a discernir la voz del cielo en medio del ruido del alma. Haz clic en el botón de suscripción, porque las revelaciones que vienen a continuación van a enseñarte a escuchar a Dios de una forma que nunca escuchaste antes. Ahora presta atención a esto, porque lo que voy a revelarte va a explicar por qué pasaste por tanta confusión, por qué Dios permitió que te equivocaras tanto antes de aprender a escuchar, por qué Él dejó que te hundieras algunas veces antes de enseñarte a caminar sobre las aguas. La verdad es esta: Dios no te estaba castigando, te estaba desintoxicando de la necesidad de controlarlo todo, desintoxicando de la ilusión de que puedes salvarte sola, desintoxicando de las voces que aprendiste a obedecer en su lugar, porque no naciste escuchando la voz de la ansiedad, aprendiste, no naciste obedeciendo el miedo, te enseñaron. Alguien te dijo que desconfiar es prudencia, alguien te enseñó que calcular cada riesgo es sabiduría, y comenzaste a llamar eso madurez. Pero Dios llama a eso incredulidad disfrazada, porque fe no es ausencia de miedo, fe es escuchar la voz de Dios más fuerte que el miedo. Y para que aprendieras eso, Dios necesitó ponerte en situaciones donde tu lógica no funcionaba, donde tu control no alcanzaba, donde tu seguridad fue removida. Proverbios 3, 5, 6 dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No dice, usa tu lógica y después ora. No dice, entiende todo primero y después confía. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia, porque tu entendimiento está contaminado por heridas que te hacen interpretar todo como amenaza, contaminado por decepciones que te hacen dudar de toda promesa, contaminado por traumas que te hacen escuchar rechazo donde Dios está hablando redirección. Y Dios no puede guiarte mientras confías más en tu interpretación que en su palabra. No puede hablarte mientras das más autoridad al miedo que a la fe. Por eso, el proceso, por eso, el desierto, por eso, la confusión que te trajo hasta aquí. Dios no te estaba quebrando, te estaba liberando de la prisión mental que llamabas protección, liberando de las voces internas que creías que eran intuición, liberando de la ilusión de que puedes dirigir tu propia vida mejor que Él.
¿Sabes qué pasó después de que Pedro se hundió? Jesús extendió la mano. No gritó, no reprendió largamente, no abandonó. Solo dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo tomó de vuelta, porque el objetivo de Fue Dios enseñarte nunca que fue aun dejarte hundiéndote, hundir. Él está al alcance. Aún equivocándote, no te suelta. Aún dudando, no te abandona. Pero hay una condición. Necesitas dejar de intentar salvarte sola. Necesitas dejar de creer que puedes nadar de vuelta al barco. Necesitas dejar de negociar con el miedo como si tuviera poder sobre ti. Y necesitas gritar su nombre, como Pedro gritó: Señor, sálvame. No fue una oración teológica, no fue un pedido rebuscado. Fue un grito de quien entendió que ya no se puede fingir que está en control. Y Dios estaba esperando exactamente eso. Estaba esperando que dejaras de intentar entender todo, dejaras de cuestionar cada detalle, dejaras de exigir que Él explique antes de que obedezcas. Porque la voz de Dios no viene con manual de instrucciones, viene con una orden simple: confía, y tú o obedeces, o te hundes intentando calcular si vale la pena. Dios no te está quebrando, te está reconstruyendo, reconstruyendo la forma en que escuchas, reconstruyendo la forma en que interpretas su voz, reconstruyendo tu capacidad de confiar sin necesitar entender. Y esa reconstrucción duele, porque te obliga a soltar certezas que sostuviste toda la vida. Te obliga a desaprender voces que creías que eran tus aliadas. Te obliga a caminar en direcciones que tu mente grita que son locura. Pero es exactamente ahí donde descubres quién es Dios realmente. No cuando todo tiene sentido, sino cuando nada tiene sentido y Él sigue siendo fiel. Y ahora viene el secreto que pocos descubren. Aquí está lo que Dios quiere que entiendas hoy. La confusión que viviste no fue accidente, fue entrenamiento. Entrenamiento para que aprendieras a diferenciar la voz que salva de la voz que hunde, la voz que libera de la voz que aprisiona, la voz que sana de la voz que enferma. Porque Dios sabía que ibas a enfrentar tormentas, sabía que ibas a escuchar vientos gritando verdades que no son verdaderas. Sabía que ibas a enfrentarte con situaciones donde la lógica te empujaría hacia un lado y la fe hacia otro. Y Él necesitaba enseñarte a escuchar de Él cuando todo alrededor estuviera gritando lo contrario. ¿Sabes cuál es el propósito oculto de todo este dolor? Hacerte dependiente de la voz de Dios en vez de dependiente de tu propia interpretación. Porque mientras confíes más en lo que sientes que en lo que Él habla, vas a vivir hundiéndote. Vas a vivir en ciclos, vas a vivir repitiendo los mismos errores con personas diferentes. Vas a vivir llamando mala suerte a lo que en realidad es desobediencia disfrazada. Pero cuando aprendes a reconocer la voz de Dios, todo cambia. Dejas de negociar con relaciones que Dios ya te mandó dejar. Dejas de insistir en puertas que Dios ya cerró. Dejas de forzar caminos que Dios nunca aprobó. Y comienzas a caminar en paz. No porque todo tiene sentido, sino porque confías en quien está guiando, no en el mapa. Isaías 30:21 dice: tus oídos oirán detrás de ti una palabra, diciendo: este es el camino, andad en él, ya sea a la derecha o a la izquierda. No dice que vas a adivinar. Dios promete no dice que vas a interpretar señales. Dice que vas a oír su voz direccionándote, pero hay una condición. Necesitas estar dispuesta a obedecer incluso cuando no entiendas, porque la voz de Dios no viene con justificaciones, viene con autoridad, y tú o reconoces esa autoridad o pasas la vida intentando entender lo que solo la obediencia revela. ¿Sabes por qué confundiste tanto la voz de Dios con tu propia voz? Porque nunca aprendiste a silenciar, nunca aprendiste a esperar, nunca aprendiste que Dios habla después de que dejas de hablar. Oras pidiendo dirección y ya sales corriendo antes de que Él responda. Pides claridad y ya tomas la decisión basada en lo que sientes. Clamas por una señal y ya interpretas cualquier coincidencia como respuesta divina. Pero Dios no compite con la prisa. No grita para ser escuchado. Espera que quieras oír más de lo que quieres ser oída. Y cuando finalmente silencias, cuando finalmente dejas de intentar resolver todo sola, cuando finalmente admites que no sabes qué hacer, es ahí donde su voz se vuelve inconfundible. No porque Él comenzó a hablar, sino porque finalmente dejaste de gritar. Aquí está la verdad que lo cambia todo.
La voz de Dios nunca te lleva a donde su presencia no está. La voz de Dios nunca te guía a una relación que roba tu paz. Nunca te empuja a una decisión que destruye tu salud mental. Nunca te manda a un lugar donde necesitas convertirte en otra persona para sobrevivir. Si el camino que estás siguiendo te obliga a ignorar tu conciencia, si te obliga a silenciar tu paz, si te obliga a negociar tus valores, esa no es la voz de Dios. Es la voz de la desesperación, es la voz de la carencia, es la voz del trauma, intentando evitar dolor futuro causando dolor presente. Dios nunca te guiaría a un lugar donde pierdes a ti misma para ganar a otra persona. Nunca te mandaría a aceptar migajas creyendo que es provisión. Nunca te haría llamar amor a lo que es solo apego disfrazado. Su voz te eleva, su voz te aclara, su voz te da paz inexplicable incluso cuando el camino es incomprensible. ¿Y sabes cuándo escuchaste a Dios de verdad? Cuando la decisión no tiene sentido para nadie, pero tiene sentido para tu alma. Cuando el mundo te llama loca, pero sientes una certeza interna que no puedes explicar. Cuando sueltas el control y, en vez de desesperación, sientes alivio. Esa es la voz de Dios, no la que te aterra, sino la que te ancla. Y el propósito de toda esta confusión que viviste fue enseñarte a diferenciar, a discernir, a reconocer. Porque ahora ya no vas a confundir ansiedad con intuición. Ya no vas a llamar miedo prudencia. Ya no vas a obedecer la voz que te paraliza, creyendo que es la voz que te protege. Vas a aprender a escuchar la voz que libera. Y esa voz tiene un nombre. Y ahora viene la identidad que Dios quiere revelarte. Espera ahí. Si te distrajiste, vuelve aquí conmigo ahora, porque lo que viene a continuación es la parte más importante de todo este video. Presta atención a esto como si tu vida dependiera de ello, porque tal vez dependa. No con los oídos, sino con el alma. Tú no eres una mujer confusa, eres una mujer siendo refinada. No estás perdida, estás siendo redirigida. No eres débil por dudar, eres humana lo suficiente para admitir que no sabes todo. Y Dios no está decepcionado contigo, está orgulloso. Orgulloso porque no desististe, orgulloso porque aún hundiéndote, gritaste porque su estás nombre. Aquí, buscando aprender a escuchar mejor. ¿Sabes lo que eso significa? Que no eres como la mayoría. La mayoría desiste cuando la voz de Dios no tiene sentido. La mayoría vuelve al barco cuando el viento asusta. La mayoría prefiere vivir en la ilusión del control que en la verdad de la dependencia. Pero tú no. Estás dispuesta a desaprender. Estás dispuesta a reconstruir. Estás dispuesta a escuchar la voz de Dios aunque te saque de tu zona de confort. Y eso es raro. Eso es precioso. Eso es exactamente lo que Dios busca. Alguien que quiera escuchar más de lo que quiere tener razón. Aquí está la verdad sobre quién eres realmente. No estás abandonada, estás alineada. Dios no te dejó a tu suerte. Te está enseñando a escuchar de Él cuando el mundo entero está gritando otra cosa. No estás atrasada, estás siendo construida. Mientras otras personas corren detrás de cualquier cosa que parezca respuesta, tú estás aprendiendo a esperar por la respuesta correcta. Mientras otras aceptan cualquier voz que suene convincente, tú estás siendo entrenada para reconocer la voz que libera. No estás olvidada, estás preservada. Dios no te sacó de ciertos lugares porque te rechazó. Te sacó porque te escogió para algo mayor. Y ese algo mayor exige que sepas diferenciar la voz que salva de la voz que hunde. ¿Sabes cuál es tu verdadera identidad? Eres oveja del buen pastor. Y Juan 10:27 ya declaró sobre ti: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Vas a oír, no porque seas perfecta, sino porque Él es fiel. Vas a reconocer su voz, no porque nunca más vas a dudar, sino porque Él va a enseñarte a discernir. No necesitas tener todas las respuestas de la duda. Solo necesitas conocer a aquel que las tiene. No necesitas entender todos los caminos. Solo necesitas confiar en quien está guiando. Y cada vez que te sientas perdida, cada vez que tres voces griten al mismo tiempo, cada vez que no sepas si es Dios, si eres tú o si es el enemigo, recuerda esto: la voz de Dios te ancla, no te aterra. La voz de Dios te libera, no te aprisiona. La voz de Dios te da paz, no te llena de culpa. Y si la voz que estás escuchando te deja ansiosa,
desesperada, culpable o paralizada. Esa no es la voz de Dios, porque su voz puede corregirte, puede confrontarte, puede sacarte de la zona de confort, pero nunca va a destruirte para salvarte. Dios no quiebra para arreglar. Él remueve lo que te quebró para reconstruirte. Y tú que no desististe, aunque la confusión parecía mayor que la fe, tú que aún estás buscando escuchar mejor, eres exactamente quien Dios estaba buscando. No la que nunca dudó, sino la que dudó y aún así no soltó su mano. Eres Pedro saliendo del barco, eres Pedro hundiéndose, eres Pedro gritando, Señor, sálvame. Y eres Pedro siendo levantada por la mano de Jesús. Esa es tu identidad, no la que sino la que cae. Siempre se levanta porque sabe en quién confiar. Y ahora, la promesa final. Entonces, aquí está la promesa que cierra todo lo que escuchaste hoy. La confusión que te trajo hasta este video no fue castigo, fue preparación. Preparación para que aprendieras a escuchar la voz que realmente importa, la voz que no compite, la voz que no grita, la voz que simplemente es. Y ahora sabes que la voz de Dios te ancla, no te aterra. Sabes que te libera, no te aprisiona. Sabes que trae paz, no culpa. Y cada vez que te sientas perdida de nuevo, cada vez que 3 voces griten al mismo tiempo, vas a recordar este momento. Vas a recordar que no eres confusa, eres amada lo suficiente para ser enseñada, porque Dios no desistió de ti. Te está refinando, te está entrenando, te está preparando para escuchar de Él incluso cuando el mundo entero esté gritando lo contrario. Y esa capacidad de discernir la voz de Dios en medio del caos, eso va a cambiar toda tu vida. Va a cambiar las relaciones que eliges, va a cambiar las puertas que abres, va a cambiar los caminos que sigues, porque ya no vas a confundir miedo con prudencia, ya no vas a llamar ansiedad intuición. Ya no vas a obedecer la voz que te paraliza creyendo que te protege. Vas a escuchar la voz que libera. Y esa voz tiene un nombre, tiene una autoridad, tiene un amor por ti que no cabe en explicación. Entonces, yo declaro sobre ti hoy, tus oídos están siendo abiertos, tu alma está siendo alineada, tu mente está siendo renovada. Y a partir de ahora, ya no vas a vivir en la confusión. Vas a vivir en la claridad de quien conoce la voz del pastor. Vas a vivir en la paz de quien confía, aún sin entender. Vas a vivir en la certeza de quien sabe que nunca Porque Isaías 30:21 es promesa sobre ti. Tus oídos oirán detrás de ti una palabra, diciendo, este es el camino, andad en él. Vas a oír, no porque seas perfecta, sino porque Él es fiel. Amén. Si este mensaje tuvo sentido para ti, si algo dentro de ti reconoció la verdad que se dijo aquí, entonces, suscríbete a nuestro canal porque ahora este mismo. No es solo un canal más de contenido cristiano. Este es un espacio donde Dios habla directamente con quien está cansado de vivir en la confusión, con quien quiere aprender a discernir su voz en medio del ruido del alma. Haz clic en el botón de suscripción, porque eres parte de esta familia de personas que están siendo refinadas, redirigidas y reconstruidas por la voz del cielo. Para ti que llegaste hasta el final de este video, tengo una palabra profética para ti. Ve a los comentarios ahora y escribe: voy a escuchar la voz de Dios con claridad. Declara esto, porque cuando declaras, activas fe, y Dios honra la fe de quien no desiste de aprender a escuchar. Tu capacidad de discernir la voz del cielo está siendo liberada ahora. Declara en los comentarios y ve a Dios confirmar esta palabra en tu vida.